Son básicamente, las preguntas salen de 3 o 4 temas que vamos a ver a continuación. Básicamente, asma, EPOC y tabaquismo, ¿sí? Que son las guías como bibliografía oficial. Así que bueno, en el día de hoy vamos a hacer mucho hincapié en estos temas, un poco también de derrame pleural, vamos a hablar, se tomó el año pasado, preguntitas. Vamos a analizar varios choices en el día de hoy, muchos del 2023 y 2024, ¿sí? La mayoría de los 2 últimos años. Y bueno, nada, vamos a hacer un repasito también de cómo encarar la bibliografía oficial, ¿sí? Así que bueno, Silvia, gracias por acompañarnos nuevamente. Silvia es nuestra docente de Neumo. Ella hizo su carrera en medicina en la Universidad de Buenos Aires, graduada de la UBA, después clínica médica en el Hospital Pena y después como posbásica Neumo en el Hospital Muniz. Y bueno, actualmente médica de planta del Hospital Muniz en la sala de neumonología, ¿sí? Así que bueno, gracias Silvia por conectarte Gracias. nuevamente. Y bueno, vamos a compartir pantalla y ya vamos arrancando. A ver, a ver. Bueno, arrancamos entonces con la charla del día de hoy. Bueno, como les decía, dentro de lo que es medicina interna, la segunda materia más tomada es neumo, después de cardio, ahí cabeza a cabeza prácticamente, con unas 6 preguntas por año aproximadamente, haciendo el promedio de los últimos 4 años, ¿sí? Así que neumo está bueno estudiarlo porque se toma y porque son poquitos temas y se toma de la bibliografía oficial, ¿sí? Si estudian, no sé, lo de derrame pleural que vamos a ver ahora, más las tablitas de la guía de asma, de POC, y algunas cosas que suelen tomarse tabaquismo, y tenemos altas chances de contestar todas las preguntas bien, ¿sí? Así que importante estudiar bien neumonología. Y acá los temas, ¿no? Tabaquismo, patología pleural, EPOC y asma, lo que les decíamos, son los 4 temas que más se toman en el examen de residencia. Básicamente, la temática de neumo está circunscrita en estas 4 patologías. ¿Bien? El británico está neumo en la mitad de la tabla, más o menos unas 3, 4 preguntas por año. Y en cuanto a la bibliografía, tengan en cuenta que tenemos guía para tabaquismo, guía para asma, guía para EPOC, ¿sí? Los 3 temas más importantes tenemos de dónde estudiarlos. Y bueno, el resto de los temas de dónde, bueno, de Harrison, edición 20, hasta hace un par de años era la edición 19, ahora es la edición número 20, la que tenemos que estudiar, ¿sí? Así que estas 3 guías, ténganlas en cuenta porque las preguntas salen de ahí, especialmente las tablitas que vamos a ver a continuación, ¿sí? Bueno, creo que ya arrancamos con algún repasito teórico y después vamos a encarar con Choice también, ¿sí? Te dejo, Silvia, entonces. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a arrancar a repasar un poquito lo que es espirometría, ¿sí? Siempre que estemos frente a una espirometría, lo primero que vamos a ver es la relación entre el volumen expirado forzado en el primer segundo y la capacidad vital forzada. Y de acuerdo a esa relación, vamos a dividir las aguas, ¿sí? Si el valor es menor al 70%, si te pido, Víctor, si puedes ir cliqueando porque tiene otras imágenes, vamos a hablar de patologías de patrón obstructivo. Si es de más del 70%, vamos a hablar de que la espirometría tiene un patrón normal o un patrón no obstructivo, ¿sí? Que sugiere restricción. Vamos primero con las patologías obstructivas, ¿sí? Cuando la relación es menor al 70%, inmediatamente lo que tenemos que hacer es ir a ver el BF1. Y de acuerdo al porcentaje del BF1 que tenga el paciente, vamos a poder clasificar esa obstrucción en leve, moderada, moderadamente severa, severa o muy severa, ¿sí? De acuerdo al porcentaje. En estos pacientes es muy importante hacer la prueba broncodilatadora. ¿Por qué? Porque nos va a servir para diagnosticar, por ejemplo, un asma, ¿sí? ¿Qué es la prueba broncodilatadora? Es administrar al paciente, hacer una espirometría basal y, a los 20, y hacer luego unos puffs de salbutamol, ¿sí? Las guías hablan de darle 2 puffs, por lo menos, o a 4, de 2 a 4 puffs de salbutamol, y ver a los 20 minutos cuál es la respuesta o si hubo cambios en la espirometría. Se considera que la prueba es positiva cuando el BF1 y la capacidad vital forzada aumentan entre un 12% y 200 mililitros. En el caso que la relación de la espirometría nos dé más del 70%, ¿sí? Como vemos a la derecha, estamos ante un patrón normal o no obstructivo, ¿sí? Que sugiere restricción. Entonces, lo que vamos a ir a evaluar en segunda instancia es la capacidad vital forzada. Al igual que los porcentajes en el BF1 para el obstructivo, para los pacientes que tienen patologías no obstructivas, vamos a evaluar cuál es el grado de compromiso que tiene de su capacidad vital forzada. Y estos estudios siempre deben completarse cuando el patrón sea no obstructivo y sugiera restricción con volúmenes pulmonares, ¿sí? Y los volúmenes pulmonares van a incluir seguramente la capacidad pulmonar total, el volumen residual, y podemos agregar el estudio de la DLCO, que es la difusión de monóxido de carbono, que muchas veces se ve alterada en patologías no obstructivas, restrictivas, como por ejemplo las enfermedades intersticiales del pulmón. Siguiente. Un poco para repasar cómo diagnosticamos asma, ¿sí? Recuerden que hay 2 pilares. Uno es que el paciente tenga síntomas de obstrucción respiratoria variable e intermitente. ¿Cuáles síntomas? Disnea, tos, sibilancias, ¿sí? Y en general estos síntomas se caracterizan por ser más a predominio nocturno. Y la otra es la prueba espirométrica, ¿sí? Que nos va a mostrar una limitación variable al flujo expiratorio, ¿sí? Son las pruebas de función pulmonar. Si hacemos un clic más, vemos esto que les estoy hablando, lo de los síntomas que le dije recién, que empeoran a la noche y mejoran con broncodilatadores y corticoides, y esta limitación variable del flujo expiratorio, que lo voy a ver en la espirometría, con una relación menor a 0,70, que es lo que hablamos recién, un BF1 bajo, ¿sí? Y una prueba broncodilatadora positiva. Es decir, que hay un aumento del 12% o 200 mililitros luego de administrarle salbutamol al paciente. Siguiente.
Bueno, ¿y cómo evaluamos estos pacientes que tienen diagnóstico de asma? Esto es muy importante porque evaluar el control del asma nos va a permitir ver los riesgos que tiene el paciente de sufrir crisis y si estamos bien con el tratamiento o tenemos que hacer modificaciones. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a preguntarle al paciente si en las últimas 4 semanas ha tenido síntomas diurnos más de 2 veces por semana, si tiene despertares nocturnos, si usó medicación de rescate, sí, más de 2 veces por semana, o si tuvo alguna limitación de la actividad general, actividad física o su actividad diaria debido al asma. De acuerdo a esto, si el paciente no tiene ninguno de estos factores que nombré, vamos a decir que su asma está bien controlado. Si tiene uno o dos, parcialmente controlado, y 3 o 4 mal controlado. Si vamos en la siguiente diapositiva, vemos que este mismo cuadro lo encontramos en el Harrison. Lo único que agrega es el tema de la función pulmonar, que tiene en cuenta también para hablar del control del asma, ¿sí? Si es normal, ¿sí? O si tiene menos del 80% del valor pronosticado o la mejor cifra personal, hablamos que el control ya es parcial o sin control. Muy bien. En esta lista lo que podemos ver son los factores de riesgo para que el paciente tenga crisis o exacerbaciones, y siempre que exista uno o más de esos factores de riesgo, aumenta el riesgo de tener crisis asmáticas, pese a que, por ejemplo, el paciente tenga los síntomas bien controlados, ¿sí? Entonces, dentro de estos factores de riesgo para exacerbación es el mal control de los síntomas, la falta de prescripción de corticoides inhalados en pacientes que está indicado el uso de los corticoides inhalados, el uso excesivo de broncodilatadores de acción corta, más de 200 dosis mensuales, es decir, más de un aerosol de salbutamol, mala adherencia o técnica incorrecta de los usos de los inhaladores, es algo que siempre en los controles tenemos que ver si el paciente lo está usando correctamente y las dosis que se le indicaron. El BF1 menor al 60% del predicho, que tenga problemas psicológicos o socioeconómicos importantes y, por ejemplo, no puede acceder a la medicación, tabaquismo, exposición a alergenos, ¿sí? Comorbilidades como la obesidad o rinosinusitis, que sea una paciente embarazada, ¿sí? Que muchas veces el asma en el embarazo puede o estar igual o empeorar, o que tenga una más crisis graves en el último año, o tenga antecedentes de intubación o internación en unidad de terapia intensiva. ¿Sí? En estos pacientes, los que tienen antecedentes de intubación o unidad de terapia intensiva son los pacientes que vamos a hablar que tienen un asma casi fatal, ¿sí? Cuando puso en riesgo su vida. Siguiente diapositiva. Muy bien. En esta diapositiva lo que vemos es el tratamiento, ¿sí? Que hacemos en los pacientes asmáticos, ¿sí? De manera escalonada. Esto es lo que se propone a nivel, bueno, de la guía que tienen de estudio y también en otras guías internacionales como la China. En general, las opciones de tratamiento, el primer paso va a ser considerar dosis bajas de corticoides. El segundo paso, a las bajas dosis de corticoides, algunas veces podemos agregar los antagonistas de receptores de leucotrieno, ¿sí? Como el montelukast. Y medicación de rescate, vamos a usar los beta 2 de acción corta, ¿sí? Que van a ser a demanda. Es decir, cuando el paciente tenga síntomas o antes de hacer actividad física, ¿sí? Como algunos de los casos de los pacientes que tienen ese tipo de disparadores, ¿sí? En el tercer y cuarto y quinto paso ya vamos a hablar de que el paciente va a usar broncodilatadores de acción prolongada y vamos a ir aumentando las dosis de corticoides inhalados. En estos casos también podemos agregar los antagonistas de receptores de leucotrieno, pero ya en el cuarto paso podemos agregar también el tiotropio, ¿sí? Que es un agonista antimuscarínico de acción prolongada, ¿sí? Y siempre vamos a ir subiendo la dosis de corticoide inhalado. Ya en el quinto paso es un paciente de un asma difícil control y en general no va a ser terreno de un médico clínico, sino que ahí vamos a necesitar neumólogos que se especializan en este tipo de pacientes y va a requerir otro tipo de tratamiento, ya sea uso de corticoides sistémicos orales de forma crónica o uso de medicación biológica, ¿sí? Como los anti-IG, como el omalizumab, por ejemplo. ¿Sí? En estos pacientes que van a tener broncodilatadores de acción prolongada y corticoides inhalados, tenemos como medicación de rescate también los broncodilatadores de acción corta, y si no, está lo que se conoce como terapia SMART, que es el uso del budesonide formoterol, también a demanda, ya que el formoterol tiene un inicio de acción rápida. ¿Sí? Entonces, en estos pacientes podemos indicarles para rescate de sus cuadros de asma el budesonide formoterol. Entonces, algo importante es que ante pacientes que tienen síntomas no controlados, riesgo o ocurrencia de crisis, siempre verificar si están usando de manera correcta el inhalador y evaluar si están adherentes al tratamiento y considerar subir el esquema de tratamiento, ¿sí? Es decir, ir viendo los escalones de tratamiento donde se encuentra el paciente y si es necesario subirlo de escalón. Y entre pacientes que tienen controlados los síntomas durante al menos 3 meses y hay riesgo bajo de crisis, se debe reforzar siempre la educación para el automanejo y considerar la reducción escalonada del tratamiento. Siguiente. Bueno, bárbaro. Ahí entra un par de preguntitas sobre el Sí, tratamiento. Preguntaban sí. si puedes pasar del paso 1 al 3 directamente, en caso de síntomas más graves, me imagino que preguntaba Fernanda. Eh, Sí. En general, uno, a ver, un paciente que le hace un diagnóstico reciente de asma no es que va a empezar con el primer curso de tratamiento. Lo que va a hacer es empezar con el mejor tratamiento disponible para el cuadro que tiene el paciente. Si es un paciente que yo recién le diagnostico asma por la espirometría, por los síntomas, y ya tuvo varias consultas a la guardia durante el último tiempo, no voy a empezar solo con corticoides a dosis baja. En general, voy a empezar con un corticoide a dosis baja o media y asociado a un beta 2 de acción prolongada, ¿sí? Entonces, en ese caso, lo que puedo hacer es, una vez que lo empiezo el tratamiento, evaluar los 3 meses si es necesario subirle el esquema o mantenerlo o bajar el escalón, ¿sí? En general solemos empezar con corticoides a dosis media, si es un paciente que no tenía diagnóstico previo, y dosis baja en general son pacientes más que tienen cuadros intermitentes, digamos, que no tiene, o sea, el corticoide es el pilar del tratamiento del asma, ¿sí? El corticoide inhalado.
pero la dosis y la asociación con los métodos de acción prolongada va a depender de la situación clínica del paciente. Bien, bien, buenísimo. Y después preguntás si como corticoide inhalado siempre budesonide, no, puede ir No, otro también, ¿no? sí. Fluticasona. Acá pone el ejemplo el budesonide porque es algo que se está usando para medicación de rescate también, que viene asociado con el formoterol, Claro, pero también existe la sí, fluticasona, por ejemplo, que viene asociada con bien, el salmeterol, ¿sí? Hay bien. distintas presentaciones. Es como para una clase lo de aerosoles, es bastante... No, Hoy en día hay mucha bien, más disponibilidad y de corticoides inhalados si usamos budesonide o fluticasona. buenísimo. Bien, bien, bien. Y bueno, después preguntaban ejemplos de beta de acción prolongada, salmeterol, formoterol, ¿no? Sí. Y hoy en día tenemos Ah, también los ultralava, como el bilanterol, que tiene duración de 24 horas, por ejemplo. muy bueno, buenísimo. Bien, bien, bien. Y después preguntaban, según la guía de asma intermitente, ¿lo trataríamos solo con salbutamol a demanda? Eh, no, en realidad hoy en día se considera que ya no se da solo, o sea, en este cuadro lo ponen como primer paso considerar baja dosis de corticoides inhalados y dar Claro, los betados de acción corta, vale, pero en realidad hoy en día todos los pacientes, como sabemos que es una enfermedad crónica inflamatoria, tienen que tener una dosis baja aunque sea de corticoides inhalados para mantener esos bronquios lo menos inflamados posible y evitar las exacerbaciones. bien, bien, bien. Bueno, el choice entonces, porque hay bastante dudas de cómo arranco, ¿no? Algunos Sí, decían, para el choice, en arranco el con corticoide caso, inhalado más lava de una, ponele que recién diagnóstico asma. Depende un poco de qué tan mal está, ¿no? Lo que decías antes, ¿no, Silvia? claro, depende de la situación clínica. Si el paciente viene de varias consultas a guardia, y sí, tengo que empezar con corticoides inhalados a dosis baja o media y con un beta 2 prolongada, pero siempre voy a empezar con el corticoide inhalado, eso sí. Ah, Después depende bien, del bien, estado del bien, paciente y depende de la espirometría también, el grado de obstrucción que tiene. Si tiene bien, un BEF1 menor al 50% y tengo que ponerle un tratamiento de dosis media o alta de corticoides claro, inhalados y beta 2 prolongada. bien. O sea que si en un choice nos dicen paciente que está diagnóstico de asma, pero tranqui, no es que tuvo una internación o estuvo descompensado o a la guardia No, cada dos en días, general, sí, arrancó con el primer paso, lo digamos, que ¿no? puede aparecer para mí en un choice es que sea, por ejemplo, un asma asociada al ejercicio. En ese caso, Claro, también. ahí puedes indicar un beta 2 de acción corta como el Ahí salbutamol, va. que se le indica hacer 2 PAF antes de hacer ejercicio. Eh, Perfecto. lo que pasa es que hoy en día a Bien. esos pacientes también les damos en corticoides de dosis baja, pero a Corticoide fines de inhalado. la guía de lo que están viendo, sí, a esos pacientes, por ejemplo, se les da broncodilatador de acción corta. Bien. Yendo estrictamente de la guía, si uno ve el primer paso, está o beta 2 a demanda, nada más, o Sí, considerar, no está mal, dosis baja de sí, corticoide inhalado, está la opción. sí, O sí, sea, hay que considerar, bueno, buscar, como siempre decimos, cuál está la opción, cómo está sí, redactado, para buscar la más correcta, ¿no? sí. Bueno, bien, bien, bien. Creo que igual hay un par más Nadie de que ponga diapos sobre corticoides esto. inhalados en un asmático le van a decir que está mal. Si llegan a decir Claro, algo, la pelean porque es el pilar del tratamiento. Así que, tal cual. Sí, sí, sí. Bueno, bueno, si querés, vamos con vamos, esta. dale. Crisis. Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que es el manejo de la crisis asmática. Siempre evaluar al paciente de manera global, cómo está clínicamente, si tenemos la posibilidad de hacer un pico flujo o un BEF1, mucho mejor, y ver la saturación de oxígeno. De acuerdo a eso, vamos a clasificar los pacientes en un cuadro de crisis asmática leve, moderado o severa o con riesgo de paro respiratorio. En los cuadros leves, donde la obstrucción va a ser leve, mayor al 70%, la saturación mayor al 95%, y el paciente no va a tener signos de severidad, el tratamiento indicado son los broncodilatadores de acción corta, como el salbutamol, ¿sí? Se hace una seriada cada 20 minutos, se hacen 3, ¿sí? Y siempre se debe dar tratamiento corticoide sistémico, ¿sí? ¿Qué usamos? La meprednisona de 40 miligramos de oral, recuerden que tiene buena biodisponibilidad, no es necesario en la crisis asmática siempre dar endovenoso, si el paciente está consciente y es una crisis de asma leve, podemos empezar con la meprednisona. En el caso de que la crisis sea moderada, ¿sí? Ya el paciente con una obstrucción del 40-69%, una saturación entre 90 y 95 y signos clínicos de crisis moderada, vamos a administrar oxígeno para tener un objetivo de saturación mayor a 92, vamos a dar broncodilatadores de acción corta como el salbutamol, muchas veces lo podemos asociar con el hipratropio, y vamos a indicar los corticoides sistémicos. En este caso podemos usar la meprednisona bioral o si estamos en una guardia se puede administrar también la hidrocortisona de 200 miligramos endovenoso. Acá pone como opción reemplazar el salbutamol o el hipratropio con el formoterol, que es un broncodilatador de acción prolongada que inicia de manera rápida, ¿sí? Y se pueden dar 2 dosis con un intervalo de 30 minutos. En el caso de una crisis asmática severa, ¿sí? Donde la obstrucción va a ser menor al 40%, va a haber una desaturación menor al 90% y va a haber signos clínicos de severidad, vamos a administrarle también al paciente oxígeno, terapia broncodilatadora de acción corta. Los corticoides, en este caso sí, vamos a indicar que sean endovenosos y vamos a solicitar un estado ácido base para ver cómo está el paciente y una radiografía de tórax para ver si tiene alguna otra complicación, por ejemplo, que se esté cursando una neumonía o que tenga un neumotórax o que haya otra patología que esté haciendo que esta crisis sea tan severa. Y podemos considerar en estos casos el uso de sulfato de magnesio, ¿sí? Que se infunde de manera endovenosa, ¿sí? En el caso del paro respiratorio inminente, sí, un paciente que viene con somnolencia, confusión, que tiene respiración paradojal, que ya no escucha la sibilancia, sino directamente un silencio ocultatorio y está bradicárdico, directamente obviamente oxígeno, broncodilatadores, corticoides, el sulfato de magnesio lo voy a indicar, y va a ser un paciente que se interne en terapia y probablemente termine en una intubación orotraqueal, ¿sí? Siempre estos pacientes, una vez instaurado el tratamiento, de acuerdo a la severidad, vamos a reevaluarlos, ¿sí? A las 3 horas, nuevamente evaluando la clínica, si tenemos para medir el BEF1 o el pico flujo y la saturación. Siguiente.
Preguntaban para qué serviría el sulfato de magnesio, cómo funciona. Lo que hace el sulfato de magnesio es, como es un estabilizador de membranas, ayuda a la relajación del músculo liso endobronquial, entonces eso permite mejorar lo que es la broncodilatación. Bárbaro. Bien, 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 bien. Bueno, Muy seguimos bien. igual con el algoritmo, ahora vemos las Sí. preguntas. Dale. Bueno, lo reevaluamos entonces al paciente en las primeras 3 horas, vemos si tiene buena respuesta, es decir, que la obstrucción es mayor al 60%, satura arriba de 92 y no tiene signo de severidad. Le puedo dar el alta, lo voy a mandar a la casa siempre con salbutamol, reglado, ¿sí? No a demanda, sino 200 microgramos cada 4 a 6 horas. Meprednisona de 40 a 60 miligramos, con 40 es suficiente, en general de 7 a 10 días de tratamiento. Y si requirió ya estar internada en observación de guardia, es un paciente que se tiene que ir con un corticoide inhalado, ¿sí? Si no lo venía usando y se debe evaluar el uso de los métodos de acción prolongada en combinación con los esteroides inhalados, ¿sí? Siempre darle el plan de acción por escrito, las pautas de alarma y citarlo para control dentro de la primera semana después de haber consultado a guardia. En el caso de que el paciente tenga mala respuesta, sí, que la obstrucción sea menor al 60%, sature menos 92% y tenga signo de severidad, debemos internar al paciente, administrar oxígeno si es necesario, salbutamol y protropio, que son los broncodilatadores, de manera arreglada, darle los corticoides, se puede dar la hidrocortisona 100 cada 6 horas endovenoso, pedir el estado ciudad y la placa si no lo hicimos antes, e iniciar precozmente la terapia broncodilatadora de acción prolongada con el corticoide inhalado. ¿Sí? Acá en la guía pone directamente iniciar precozmente el budesonide, ¿sí? O su equivalente, como por ejemplo la fluticasona, ¿sí? Si esto el paciente no responde bien y hay signos de paro respiratorio inminente, obviamente debemos derivarlo a la unidad de terapia intensiva. No Ahí sé si preguntaban en hay casos preguntas. ¿te das salbutamol y budesonide al alta? Ambos. Vale, tener una crisis asmática leve y la manejaste en guardia. Sí. ¿El budesonide si lo mandás igual? Sí, el paciente que consultó a la guardia por una crisis asmática se tiene que ir con corticoides sistémicos siempre, ¿sí? Con broncodilatadores de acción corta, ¿sí? Durante 4 o 6 horas reglado, por lo menos por 3 4 días, y después a demanda, y con corticoides inhalados, ¿sí? Por eso, o sea, el pilar de tratamiento de estos pacientes es el corticoide inhalado en las fases de mantenimiento o de crisis, y el corticoide sistémico siempre en las crisis, ¿sí? Perfecto. O Bien, sea, bien. Está algo bueno. importante que siempre suele suceder como duda en los alumnos en general cuando cursan neumo es el corticoide sistémico, o sea, crisis, sea leve, moderada o severa, siempre el paciente tiene que tratarse con corticoides sistémicos. No se los Perfecto. pueden olvidar. Bien, bien. Bueno, buenísimo. Bueno, y acá tenemos una tablita que algunos están preguntando también Sí. para valorar la ¿Cuáles son los severidad, signos ¿no? clínicos y grados de severidad? Eso nos va a permitir clasificar en lo que vimos recién, un paciente con crisis leve, moderada o severa, o con paro respiratorio inminente, de acuerdo a la disnea, a cómo habla el paciente, si habla, dice solo frases o palabras entrecortadas, al nivel de conciencia, que si en un caso leve puede estar un poco agitado, pero ya cuando está somnoliento hablamos de que hay un paro respiratorio inminente, la frecuencia cardíaca, sí, que puede ser menor a 100 en un cuadro leve, mayor a 120 severo, o incluso bradicardia cuando estamos frente al riesgo de un paro inminente. La frecuencia respiratoria que va a estar aumentada, excepto en el paro, que ya sucede lo contrario, que baja la frecuencia respiratoria, el uso de músculos accesorios, ¿sí? Las presencias de sibilancias, que acá es importante que podemos ocultarlas en los cuadros leves, moderados o severos, pero las sibilancias pueden estar ausentes cuando el paciente está en riesgo de paro respiratorio. El BEF1 o el pico flujo, ¿sí? De acuerdo a los porcentajes, la presión arterial de oxígeno en general en una crisis leve va a estar normal, moderada va a ser mayor a 60, y ya cuando hablamos de una crisis severa o riesgo de paro va a haber una hipoxemia, una insuficiencia respiratoria. El aumento de la CO2, en general los pacientes van a estar con una frecuencia respiratoria alta, o sea que la CO2 en los cuadros leves y moderados van a estar baja, pero ya cuando es severo o hay riesgo de paro respiratorio puede aparecer la hipercapnia. Y la saturación de oxígeno, sí, que es lo que vimos en el algoritmo, sí, que cuando hay una crisis leve puede ser mayor a 95, moderada entre 90 y 95 y severa cuando es menor al 90%. A ver. Bueno, los criterios de severidad que están acá en la tablita, que los del paro respiratorio inminente, y Sí, preguntaban qué era sistémico para el corticoide, ¿no? Que no es inhalatorio sería, ¿no? Sistémico. claro, el corticoide sistémico es el corticoide que vamos a administrar por vía oral o endovenosa. Perfecto. No inhalatorio. A eso va. Claro, Claro. Buenísimo. Bueno, bárbaro. Si te parece, avanzamos un poquito más. dale. Bueno, vamos con una preguntita para ver cómo se toma. ¿Sí? Esta es de Bueno, 2023, que habla de espirometría. Ahí les pongo para que puedan votar, vayan leyéndola. bueno. Dice, ¿cuál es el principal rédito diagnóstico de la espirometría en la evaluación, sí, de afecciones respiratorias? Dentro de las opciones, alto valor predictivo negativo para patología obstructiva de la vía aérea, confirma asma en cualquiera de sus formas clínicas, alto valor predictivo positivo para compromiso respiratorio, secundario a enfermedades del tejido conectivo, alta sensibilidad y especificidad para infecciones respiratorias con ocupación del espacio alveolar. Bueno, bien. Entonces, ¿cuál es el principal rédito de la espirometría? Pregunta tomada del examen único 2023. Bueno, 5 segunditos más. Falta gente que vote todavía. Cortamos la votación. Les comparto los resultados. Y la mayoría votó la A, pero bueno, algunos votaron la B también, que habla de confirma asma en cualquiera de sus formas clínicas. Bueno,
Vamos a hablar un poquito de esto, ¿sí? Lo que vimos al principio de todo, que repasamos espirometría, vimos que nos servía para evaluar patologías con patrón obstructivo y aquellas patologías no obstructivas que sugieren restricción, requeríamos no solo espirometría, sino hacerle volúmenes pulmonares, ¿sí? Si vemos las opciones, la opción obviamente que pusieron la mayoría, que es la correcta, es que es un alto valor predictivo negativo para patología obstructiva de la vía aérea, es decir, que si un paciente tiene, por ejemplo, un cuadro de asma, vamos a ver el patrón obstructivo y la prueba broncodilatadora positiva, ¿sí? Pero no diagnostica todas las formas clínicas del asma, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay asma que se desencadena, por ejemplo, con el ejercicio, ¿sí? O frente a exposición de determinado desencadenante. Entonces, en esos casos, la espirometría puede ser normal y necesitamos hacerla en el contexto que desencadene el cuadro de broncoconstricción, ¿sí? Como, por ejemplo, hacerlo durante el ejercicio, ¿sí? Disculpa. Entonces, por eso no confirmaría el asma en cualquiera de sus formas clínicas. Con respecto al compromiso secundario de enfermedad del tejido conectivo, ¿sí? La espirometría sola nos va a orientar, pero necesitamos los volúmenes pulmonares, ¿sí? Para ver si hay compromiso de la capacidad pulmonar total o hay compromiso de la difusión del monóxido de carbono, ¿sí? Y en el caso de infecciones respiratorias con ocupación del espacio alveolar, no va a ser el estudio que vamos a pedir. Las infecciones respiratorias no hacemos espirometrías, en general vemos la clínica, si el paciente tiene tos, fiebre, expectoración mucopurulenta, a lo sumo lo que podemos pedir es una radiografía de tórax, no una espirometría. Entraba alguna preguntita. ¿Cuál es la columna pulmonar? Preguntaban. Eh, ¿Me podrás repetir que no se cortó? Y preguntaban, ¿cuál es la prueba del volumen pulmonar? ¿Cuál es? ¿Cuál es la prueba de volumen pulmonar? Preguntaba Juan. Ah, ¿cómo se hacen Ahí. los volúmenes pulmonares? Ok. Se hacen con un pletismógrafo, no es con un espirómetro normal, y se miden otros parámetros, sí, es una prueba que se hace en una cabina cerrada, entonces lo que se hace es usando ciertos gases y mezclas, se hace para determinar volúmenes pulmonares como la capacidad pulmonar total, el volumen residual, sí, se lo hace el paciente en el pletismógrafo hacer ciertas maniobras de esfuerzos máximos y mínimos, y de acuerdo a eso se calcula. Es todo un equipo diseñado específicamente para eso. Bien, preguntaban qué es valor predictivo negativo. Eso, bueno, si te viene negativa la prueba, que realmente no tenga nada, ¿no? Claro, Eso es el sí. predictivo Si te negativo, que viene sea negativo, sano, es rango prueba funciona, negativa. claro. Sí. Bien, buenísimo. Bueno, ahora nos vamos con otra. Asma también se tomó en el 2024 en el examen único. Ahí les pongo para que voten. Si querés, Silvia, leerla. Espectacular. Bueno, usted atiende a una Yo no persona de puedo votar. 35 años de edad, no tabaquista, que presenta diagnóstico de asma desde hace 8 años. Se encuentra tratado con PAF de salbutamol, sí, a demanda, y el paciente manifiesta que en el último trimestre requirió con más frecuencia el uso de PAF porque aumentaron sus crisis nocturnas. En el último mes tuvo que asistir a la guardia del hospital en 3 ocasiones por falta de aire y allí le indicaron distintos PAF de los que no recuerda su nombre. Usted determina que no está viendo un control clínico del asma y cuál es el tratamiento farmacológico escalonado del asma que deberá realizar. Dentro de las opciones tenemos iniciar tratamiento con broncodilatadores adrenérgicos de acción larga y dosis baja de corticoides inhalados, iniciar dosis bajas de corticoides vía oral asociados al salbutamol a demanda, continuar con los packs de salbutamol de base cada 8 horas, o iniciar tratamiento con broncodilatadores y derivar al consultorio de neumonología para su seguimiento. Bueno, bien. Pregunta larga, hay que leerla bien Sí. y nos marca cuál es la conducta, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento ante este paciente? Bueno, ahí veo que están votando. Dejo 5 segunditos más. Bueno, la más votada fue la opción A, ¿sí? El 79% votó la A, pero bueno, varios votaron la B también, iniciar dosis baja de corticoides vía oral asociado a salbutamol a demanda. Y bueno, la más votada, iniciar tratamiento con broncodilatadores adrenérgicos de acción larga y dosis baja de corticoide inhalado. Bueno, la opción correcta obviamente es la primera, lo que la mayoría puso, sí, que se dan broncodilatadores adrenérgicos de acción larga, sí, y dosis baja de corticoides inhalados. Fíjense, ¿por qué no las otras respuestas? Porque está hablando de un paciente que tiene un asma, ya directamente en la consigna, dice que no está viendo un control clínico del asma, y como vimos antes en el tratamiento escalonado del asma, tenemos que modificar su tratamiento de base, ¿sí? Recuerden que el asma tiene un tratamiento de mantenimiento y un tratamiento de rescate cuando hay crisis asmáticas. En este caso es un mal control clínico del paciente, entonces ahí tenemos que modificar el tratamiento de mantenimiento del asma, ¿sí? Que es para evitar las crisis. Ya vimos que el paciente tuvo que acudir varias veces a la guardia, pero el paciente no está en una crisis actual como para dar corticoides orales en el momento, sino que está hablando que tiene un mal control de los síntomas del asma. Entonces, por eso la respuesta son los broncodilatadores de acción larga y dosis baja de corticoides inhalados, ¿sí? El uso del salbutamol reglado y los corticoides vía son en la crisis asmática, ¿sí? Y iniciar el tratamiento con broncodilatadores, ahí es inespecífico, falta el corticoide inhalado, y derivar al consultorio de neumonología lo dejamos para el step 4 y 5 en general de tratamiento, que es lo que excede, por ejemplo, a un consultorio de clínica. Fíjense que podría ser conflictivo si nos ponían corticoide inhalado solo, ¿no? Quizás. Quizás Eh, si ponían solo corticoide inhalado, sí. claro. Pero en el choice te lo ponen de una manera que vos descartás. Entonces, corticoide oral para tratamiento preventivo de asma, para el tratamiento de base, No, no no. vamos a dar. Se usa Sí, corticoide oral fíjense que, específico para el sí, rescate de la crisis, ¿no? sí. Fíjense que el tratamiento del paciente solo estaba con salbutamol a demanda.
Después dice que le dieron en la guardia, pero que no sabe qué, o sea que venía con un tratamiento incompleto porque le estaba faltando el corticoide inhalado. Y se le agrega el broncodilatador de acción larga porque el paciente ya consultó varias veces y viene con un mal control clínico. Pero es un mal control clínico, no es una crisis de asma aguda. Si él hubiese caído a la guardia, ahí sí yo le pongo los corticoides bioral y el salbutamol y le agrego también el aumento del step de tratamiento de base. Bien, 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 bien. Bueno, nada, por eso, si hubiera sido corticoide inhalado solo, podría haber sido conflictivo, pero no nos lo ponen así. Igual, Silvia, si hubiera estado esa opción, ¿cuál hubieras marcado como más correcta? No, igualmente con el beta 2 de acción Ah, prolongada y los claro, corticoides inhalados. Por el porque tipo, ya porque había el paciente lo que tratamiento, dice es que tiene muy mal control, que acudió 3 veces a la guardia, que aumentó el bien, uso de las crisis nocturnas y usó, que requirió más frecuentemente el uso del salbutamol. perfecto. Bien, bien, bien. Uy, se me fue, perdón. Ahí va. Bueno, bien. Bueno, con esto tenemos asma entonces, un repasito, vieron cómo se toma en 2023, 2024, es tema tomado asma. Las tablitas que estuvimos mostrando con Silvia son las tablitas que más importancia hay que darle en el examen y que suelen Sí, resolver la gran mayoría de las preguntas. Y es verdad que, bueno, algunas cosas en la tabla vieron en la tablita esa de cómo hago el tratamiento sí, de base, que me dice salbutamol la demanda, y no está mal con corticoide inhalado, que en la práctica se usa siempre el corticoide inhalado, pero te lo van a poner de una manera como acá, ¿sí? sí, Que, bueno, descartadas, porque vía oral para un tratamiento de base no se usa, ¿sí? no, Así que, bueno, no, no, nada, quédense con esos conceptos, ¿sí? bárbaro. Bueno, ¿te parece si pasamos a EPOC? Bueno. Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que dice la Guía Nacional de Diagnóstico y Tratamiento de POC, ¿sí? Siempre se debe realizar detección de casos conforme a síntomas y riesgo. Pacientes de la espirometría, vamos a ver una obstrucción de flujo aéreo cuando la relación es menor a 0,70 del B1 y la capacidad vital forzada, post broncodilatador, ¿sí? Y de acuerdo a los niveles de severidad de la obstrucción, según el B1 post broncodilatador, ¿sí? Vamos a clasificar estos pacientes en leves, cuando tienen un B1 igual o mayor al 80%, moderado con un B1 igual o mayor al 50 y menor al 80, y severa cuando tienen un B1 menor al 50%. ¿En quiénes voy a hacer entonces espirometría pre y post broncodilatadora? En aquellos pacientes que sospecho que tienen EPOC. ¿Y quiénes son? Son aquellos que tienen síntomas respiratorios crónicos como tos o expectoración de 3 meses, que tengan disnea o sibilancias ocultadas o autorreportadas, tanto en pacientes fumadores como exfumadores. Recuerden que el EPOC, si bien la mayoría de los pacientes tienen antecedente tabáquico, el EPOC también se puede desarrollar en pacientes que tienen, por ejemplo, exposición a biomasa. Y también debo hacer la espirometría con prueba broncodilatadora en aquellos que tienen una carga tabáquica igual o mayor a 40 paquetes año, aun cuando no presentan síntomas respiratorios, tanto en fumadores actuales como en exfumadores. Siguiente. Bueno, acá tenemos, es una especie de, también de tratamiento escalonado de acuerdo a la situación clínica o la evolución del EPOC del paciente. Este algoritmo de tratamiento es en el EPOC estable, ¿sí? Al igual que lo que vimos antes en el asma, el tratamiento escalonado es de acuerdo al asma, no en una crisis, sino cuando acude al consultorio, ¿sí? En este caso, a todos los pacientes con diagnóstico de POC le vamos a indicar como en primera instancia la cesación tabáquica, si es que son fumadores, educación para el automanejo, la vacuna antigripal y antineumocóxica y la realización de actividad física diaria. Cuando el paciente tiene síntomas intermitentes, vamos a indicarle broncodilatadores de acción corta, ya sea beta-2 adrenérgicos como salbutamol o antimuscarínicos como el dipratropio, ¿sí? Cuando el paciente ya tiene exacerbaciones 2 o más por año, o tiene síntomas diarios, o tiene una disnea mayor o igual a 2, o un BEF menor al 1 menor al 50%, vamos a priorizar el tratamiento broncodilatador de acción prolongada. Preferentemente vamos a usar un antimuscarínico de acción prolongada como el tiotropio, lo que llamamos los LAMA, o otras monoterapias como los LAVA, que son los broncodilatadores de acción prolongada, o los ultralava, sí, que son los broncodilatadores de acción prolongada que duran 24 horas, como les había nombrado antes el bilaterol, por ejemplo, y vamos a indicar la rehabilitación respiratoria. Cuando el paciente no tiene buen control de los síntomas o presenta exacerbaciones, ya con una o más en un año, con tratamiento previo, vamos a escalar el tratamiento, vamos a usar doble terapia, en general un broncodilatador antimuscarínico y un beta-2 de acción prolongada, o asociar un corticoide de acuerdo a los antecedentes del paciente, y si aún así el paciente no controla los síntomas, tiene muchas exacerbaciones, a pesar de la doble terapia, vamos a ir a lo que es la última escala de tratamiento, que es la triple terapia, que es uso de los antimuscarínicos de acción prolongada, los broncodilatadores de acción prolongada beta-2 y el corticoide inhalado. En todos estos pacientes también se le indica la rehabilitación respiratoria y lo que hablamos antes al principio de la cesación, la vacunación y la actividad física. Siguiente. Bueno, esa tablita es súper importante, ¿no, Silvia? Sí, sí. Es bastante simple, digamos, como para recordar cómo es el tratamiento. En el caso de POC es un poco más fácil para recordar el hecho de que empezás con un broncodilatador, el segundo paso son dos y después son tres, dos broncodilatadores y el corticoide, como para que se acuerden, tipo. Ah, vale, bien, bien, bien. Preferimos siempre iniciar con antimuscarínicos en los EPOC. Bueno, un poco de lo que es oxígeno crónico domiciliario, sí, siempre se recomienda realizar oximetría de pulso para detectar hipoxemia crónica severa en reposo, es decir, que haya una presión arterial de oxígeno igual o menor a 60 en personas de EPOC estable, perdón, menor a 55 en personas de EPOC estable ante un BF1 menor al 40%, que el paciente tenga cianosis o policitemia secundaria, que tenga un corpus renal, ¿sí? Edema periférico, incurgitación yugular o patomegalia,
Y la detección es importante porque aquellos pacientes que tienen hipoxemia crónica severa se benefician al ser tratados con oxigenoterapia crónica domiciliaria. Si vemos en la siguiente diapositiva, el uso del oxígeno crónico domiciliario se recomienda al menos 15 horas al día, lo ideal es que use 24 horas, pero por lo menos 15 horas. Está comprobado que en personas con EPOC hipoxemia la intervención reduce la mortalidad, ¿sí? Muy bien. Y algo más de oxígeno crónico, se recomienda también lo que decíamos recién, 15 horas al día o 24 horas en aquellos pacientes EPOC con hipoxemia crónica que tienen una PO2 entre 56 y 60, cuando al menos tienen también algunas otras situaciones clínicas, como por ejemplo el cor pulmonale, policitemia secundaria o hipertensión pulmonar. No sé si hay algo más de esta diapositiva. Bueno, lo mismo que dije antes, que esta intervención reduce la mortalidad y que la presencia de estas situaciones clínicas, y el cor pulmonar, la policitemia y la hipertensión pulmonar, nos pueden hablar de hipoxemia nocturna, sí, que es decir, que el paciente sature menos del 90% durante más del 30% de las horas de sueño de manera aislada, o que coexista un cuadro aparte del EPOC con un síndrome de apnea del sueño. Bueno, no sé si hay alguna pregunta o seguimos con la parte de revisación de EPOC. Sí, preguntaban, a ver, me voy para atrás, hipertensión pulmonar es mayor a 22 milímetros de mercurio, porque en En algún realidad, creo que estaba como 25 también. sí, porque eso depende de la presión capilar. Eh, ¿Cómo se llama la presión de, ay, no me sale la palabra, de West? A ver, ya te digo. Sí, porque eso varió los cortes, puede ser que lo encuentren distinto por la bibliografía, no sé de qué año es. Creo que en Harrison aparecía, es una Es duda 20, bastante frecuente, pero no me acuerdo ahora si estaba como sí, 22 o no sé 25, cómo pero está en el Harrison, no me puedo acordar. creo que era 25. Sí, creo que estaba en 25 la... Sí, sí, lo respondimos alguna vez en los foros, eso. Igual, nada, si quieren, mándenlo de Sí, nuevo y les respondemos por ahí. sí, Y bueno, después preguntaban, a ver, ¿hasta cuánto de saturación puede tener un paciente con hipoxemia crónica? Bueno, ahí mostraste algo, ¿no? En una diapo. sí. Sí, a ver, ahí lo importante acordarse de la indicación del oxígeno domiciliario es, hipoxemia es menor a 60 milímetros de mercurio, pero en el caso del EPOC, para indicar oxígeno, tiene que tener menos de 55 milímetros de mercurio, la PO2 arterial de oxígeno, la presión arterial de oxígeno, y si tiene entre 55 y 60, tiene que tener alguna de las condiciones clínicas que nombré antes, que sea el cor pulmonar, la policitemia o que tenga hipertensión pulmonar. Bien, 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 bien. Y objetivo de presión arterial de oxígeno, dice que acá ponemos que, dicen personas con EPOC, con hipoxemia crónica, entre 56 y 60, y presencia Sí, de estas situaciones, bueno, y si no, menos de 55, ¿no? sí. Pero objetivo, El objetivo de saturación, digamos, cuando le damos el oxígeno a los pacientes, el objetivo es entre una saturación entre 88 y 92%, ¿sí? En el caso de los que tienen hipercapnia, ¿sí? Porque los pacientes con EPOC hay muchos que tienen ese riesgo, y si es un paciente que no tiene hipercapnia, con que esté arriba de 90, si no tiene 95, 96, con lo que corrija, con la mínima cantidad de litros. Eso también se titula el oxígeno. O sea, si voy a indicar oxígeno, después tengo que ver con ese oxígeno si el paciente no hace hipercapnia y cuántos litros requiere. En general, la mayoría de los pacientes con oxígeno domiciliario van a requerir entre 1 y 3 litros. Pero no bien, bien, necesito que saturen 98 y 99, no. Con una saturación entre 88 y 92 está perfecto. perfecto. Bueno, ahora, si querés vamos con la siguiente. Bueno, muy bien, vamos a hablar un poco de lo que es la reutilización del EPOC, ¿sí? Acuérdense que un EPOC reubicado es aquel que el paciente presenta un empeoramiento de sus síntomas, ¿sí? Ya sea de la disnea, de la tos o de la producción del esputo. En general es un inicio brusco, que es distinto a los síntomas diarios que ya presenta el paciente. Si el paciente no tiene criterios de gravedad, vamos a empezar siempre el tratamiento con broncodilatadores, ya sea el salbutamol con o sin hipertropio. Y si el paciente fracasa en el automanejo con los broncodilatadores, la disnea es importante, o tiene un antecedente de una obstrucción severa, como un BEF menor al 50%, o ya estuvo otras veces revisado y requirió internación, le vamos a agregar al tratamiento corticoides bioral, ¿sí? Se puede usar meprednisona 40 miligramos. De acuerdo a lo que el paciente expectora, si tiene un aumento del volumen del esputo o purulencia del esputo, que lo que se conocen como los criterios de Antonisen, se le debe sumar al tratamiento, aparte de los broncodilatadores y el corticoide, tratamiento antibiótico, ¿sí? Siempre se debe reevaluar cuando yo indico terapia con broncodilatadores de acción corta, después de hacer una seriada, cómo está el paciente clínicamente, ver el sensorio, la frecuencia cardíaca, respiratoria, la presión y la saturación de oxígeno, y de acuerdo a eso, si el paciente está con una saturación arriba de 92 y se encuentra en condiciones de manejarlo de manera ambulatoria, le voy a indicar no fumar, que siga con el tratamiento de base previo, más los broncodilatadores de acción corta de manera arreglada, ver si indiqué o no los corticoides y el antibiótico, según el caso de lo que vimos recién, y lo voy a citar para control dentro de las primeras 48 horas. En el caso que el paciente no mejore, lo tengo que derivar de manera temprana, sí, al hospital, a la guardia, y ver si tiene criterios de gravedad o que tenga causas secundarias que hayan exacerbado ese POC, que no estemos frente a un paciente que esté cursando un tromboembolismo de pulmón, una neumonía, una insuficiencia cardíaca o un YAM. Fíjense que estos pacientes tienen otras comorbilidades, a diferencia del paciente asmático. Y el tratamiento inicial del EPOC grave va a ser la derivación inmediata al hospital, el uso de los broncodilatadores de acción corta de manera conjunta, el salbutamol y el nitratropio, el uso de los corticoides sistémicos y la meprednisona de 40
miligramos vía oral o su equivalente, y el uso de oxígeno en el caso de que esté indicado, salvo que el paciente tenga una hipercapnia conocida o previa, en la que el manejo de la oxigenoterapia va a ser un poco más detallado y vamos a poder usar otras herramientas como por ejemplo el uso de la ventilación mecánica no invasiva o ventilación mecánica si lo requiere, ¿sí? Si el paciente, bueno, no requirió la hospitalización y el paciente evoluciona bien, se va con los broncodilatadores de acción corta, los corticoides por 7 días vía oral, el antibiótico de 5 a 7 días, de acuerdo a lo que indique, y siempre reforzar el automanejo y que acuda al control. Muy bien. En la siguiente, Filmina. Estaban, perdón, el tema del Sí. corticoide por vía, si es vía oral, no eso. El Aclara, ¿no? corticoide se puede dar vía oral, sí, se puede dar meprednisona 40 miligramos, el paciente está lúcido bien y no tiene criterios de gravedad. Si tiene criterios de gravedad y lo voy a mandar a hospitalizar, puede usar meprednisona si el paciente está lúcido, es colaborador y no requiere dispositivos de oxígeno de mayor complejidad que una cánula, por ejemplo, o le puedo dar directamente endovenoso. Más si, por ejemplo, lo voy a asociar con tratamiento antibiótico. Y después preguntaban criterios de gravedad para ver si es severa o no severa. Me habría Si es preguntado severa. Karina también. Sí, en general los criterios de gravedad, digamos, para hablar de un paciente con una exacerbación de POC grave, van a ser la frecuencia cardíaca, digamos, que esté taquicárdico, que esté taquipneico, que use músculos accesorios, que tenga alteración del sensorio, ¿sí? Un paciente que tiene una exacerbación de POC y, por ejemplo, tiene también edemas en miembros inferiores, tengo que descartar un cuadro de insuficiencia cardíaca, entonces también va a ser un criterio para derivarlo y que lo atiendan a nivel hospitalario, ¿sí? Que no mejore con el tratamiento broncodilatador de acción corta que administre de manera inmediata, ¿sí? Los broncodilatadores de acción corta tienen un efecto rápido. Si veo que no mejora con una seriada y ya es un paciente grave que requiere evaluación a nivel hospitalario. Bien, 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 buenísimo. Bueno, y sigue acá, a ver, con algunas cosas más. Muy bien. Esta diapositiva era sobre la etiología de las exacerbaciones de POC. Me acuerdo que un año hubo una pregunta de esto, a diferencia de lo que pasaba en pediatría en general, que el 80% de las causas de infecciones respiratorias, por ejemplo, son virales, en los EPOC que tienen exacerbaciones, un 30% de las veces se trata por infecciones concomitantes con bacterias, en segundo lugar con virus, ¿sí? Y por eso habíamos puesto esto de este gráfico de exacerbación de POC de acuerdo a la LAT en el 2019, ¿sí? Entonces, por eso en general, los EPOC con exacerbación, si tienen cambio en el punto, le vamos a indicar antibiótico porque suelen tener exacerbaciones por infecciones bacterianas. Acá tenemos los criterios de hospitalización de la exacerbación de POC, que es más o menos lo que les fui diciendo, paciente que no tenga capacidad de autocuidado, que tenga una disnea muy intensa, una disnea grave que no mejora con el tratamiento óptimo, que fracasó el tratamiento ambulatorio, que tenga comorbilidades importantes y un paciente diabético con enfermedad cardiovascular previa, antecedentes de 3 o más exacerbaciones, hospitalizaciones en el último año, que esté taquipneico, que tenga la conciencia alterada, que use músculos accesorios, que tenga respiración paradójica, que tenga inestabilidad hemodinámica, así que esté hipotenso, por ejemplo, que tenga edema periférico, que tenga una hipoxemia grave, una saturación menor al 90%, o que tenga hipercapnia con acidosis respiratoria. Y siempre ante alguna de estas variables veo si el paciente va a estar para una sala común o va a estar para una terapia intensiva, ¿sí? Muy bien. Un poco de lo que es ventilación mecánica no invasiva, ¿sí? Siempre recuerden que se indica mucho en esta población, en los pacientes EPOC, y tenemos que saber cuáles son los criterios para incluir en pacientes este tipo de ventilación, porque debemos indicarla y no retrasar cuando esté indicada una intubación, ¿sí? Porque es riesgoso para la vida del paciente. Lo podemos indicar la ventilación mecánica no invasiva en aquellos pacientes que tienen disnea moderado o grave, que están taquipneicos, el paciente está lúcido, es capaz de mantener la vía aérea permeable, ¿sí? Que tienen una gasometría que muestra un pH de 7,25, entre 7,25 y 7,35 y una CO2, o sea, una hipercapnia mayor a 50, una presión arterial de oxígeno menor a 60, es decir, hipoxemia, y una PAF menor a 200, que no tengan neumotórax en la radiografía, un glaucoma mayor a 11 y una PH menor a 29. ¿Cuándo se contraindica? Cuando hay riesgo de paro cardiorrespiratorio, cuando el paciente tiene una cardiopatía isquémica o una arritmia cardíaca inestable, ¿sí? Cuando tiene inestabilidad hemodinámica, es decir, que el paciente tiene una sistólica menor a 90, cuando el paciente está en apnea, tiene obstrucción de la vía aérea alta, o tiene trauma o quemadura facial. Recuerde que la ventilación mecánica no invasiva, se usan máscaras que tienen que cerrar perfectamente en el rostro del paciente y lo tiene que tolerar. Cuando tiene una hemorragia digestiva superior de manera concomitante, o un glaucoma menor a 11, ¿sí? O que el paciente lo rechace y no lo tolere, que es algo que puede pasar, ya que es un dispositivo que el paciente tiene que estar despierto, colaborador, y se usan presiones altas que a veces son molestas, digamos, para lo que es para el rostro del paciente, a veces son máscaras totales, a veces son solo nasales o oronasales, ¿sí? De acuerdo al dispositivo que tengamos eh, disponible. Y los criterios de intubación y ventilación invasiva, esto es importante recordar, ¿sí? Cuando intubamos al paciente, cuando hay paro respiratorio, signos progresivos de fatiga respiratoria, coma, empeoramiento del estado de la conciencia, inestabilidad hemodinámica, deterioro del intercambio gaseoso a pesar del manejo médico máximo, o que falló o no toleró la ventilación mecánica no invasiva. Muy bien, siguiente. No sé si quieren alguna pregunta antes o pasamos a este choice. A ver, ahí preguntaban. Antibióticos. Alguien preguntaba, a ver, si hubo un par de preguntas sobre qué antibiótico dar. En Preguntaban general, sobre quinolones sí. también, si algunos daban como correcta. Sí, en general usamos para cubrir los gérmenes típicos de la comunidad. En la observación de POC suelen ser lo mismo, el estreptococo, la moraxella o el Haemophilus influenza.
Usamos, por ejemplo, ampicilina sulbactam si está internado o amoxiclavulánico si es ambulatorio. Podemos usar quinolonas. Hoy en día estamos tratando de no quemar ese escalón terapéutico porque hay mucha resistencia y sí asociamos quinolonas en aquellos pacientes que tenemos riesgo, por ejemplo, de que tengan una infección por pseudomonas, porque, por ejemplo, tenga un EPOC y tenga mucho enfisema, mucho daño estructural en el pulmón. Entonces, en esos pacientes sí vamos a usar una quinolona para cubrir la pseudomona, por ejemplo. Bien, 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 bien. Bueno, me preguntaban, ¿la vacuna tinemocóxica, la 20 valente, cómo es? Eso lo vamos a charlar en infecto, pero bueno, sepa que los pacientes EPOC, por más que no hayan llegado a los 65 años, lo tienen que recibir sí o sí. ¿No, Sí, Silvia? sí, 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 totalmente. Ahora el Antigripal y cambio es pneumocóxica en universal. pacientes con EPOC y asma es una indicación. Perfecto, bárbaro. Lo vamos a charlar igual en la clase de infecto que hablemos de vacunas en adultos. Muy bien. Después, bueno, tiraron otras opciones antibióticas que están bien, sí, si hay alergias, etcétera. Hay otras Sí, opciones sí, se puede terapéuticas, usar pero bueno, acitromicina, claritromicina, eso depende, sí, perfecto. sí. Y después me preguntaban sobre máscara con reservorio versus ventilación no invasiva. No sé si en la guía hablaba de máscara con reservorio. No. La máscara de reservorio en general no es algo que utilicemos en los EPOC porque los EPOC tienen riesgo de hacer hipercamia y la máscara de reservorio lo empeoraría porque aumenta la retención de dióxido de carbono y porque está visto que hoy en día tenemos dispositivos disponibles muchos mejores que lo que sería una máscara de reservorio que puede dar un afío hasta el 50% y con la ventilación mecánica no invasiva podemos llegar a afíos del 100% y con dispositivos que cambiando las presiones evitar hipercamia y de hecho ayuda para lavar el dióxido. Bien, 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 bien. Bueno, preguntaban por el paciente internado en vez de amoxiclavulánico, como dijiste, ambisulfactam, ¿no? Sí, Sería sí, que sí, ampicilina sulbactam. valente, básicamente. Ah, ahí va, buenísimo. Bueno, bien, vamos a practicar con esta pregunta. Toma en 2023, ahí les pongo la votación. Paciente de 70 años, a ver, acá está. Sí, un paciente con diagnóstico de EPOC desde hace 5 años, medicado con antimuscarínicos de acción prolongada en dosis fija, que ha tenido 3 reutilizaciones en el último año y percibe un empeoramiento de su disnea habitual. El paciente refiere haber sido asmático en su juventud y tiene reubilizaciones ante la exposición al polvo ambiental. La espirometría muestra un volumen expirado forzado de 40%, una capacidad vital forzada normal y una relación disminuida, que son todos valores postbroncodilatadores con leve cambio en los mismos. En el laboratorio tiene una eosinofilia del 5% con unos leucocitos de 7000. ¿Y cuál es la conducta más adecuada? Dentro de las opciones, mantener LAMA y agregar dosis fijas de agonistas beta 2 de acción corta, rotar a beta 2 de acción prolongada, ¿sí? Los LABA, mantener LAMA y agregar corticoides sistémicos vía oral, mantener LAMA y agregar corticoides inhalados. Bueno, van votando. Ahí que habían preguntado por amoxiclavulánico versus ampisulbactam. Dice que, bueno, en una daban como correcta amoxiclavulánico. No recuerdo el choice exactamente, pero bueno, como decimos siempre, si hubiera estado, seguramente no estaba ampisulbactam como opción, pero ante la internación si le vas a poner en general pones endovenoso, ¿no? Claro, sí, sí, sí. O sea, si cuando está internado, solés preferir antibiótico endovenoso. Está también la posibilidad de dar internado antibiótico vía oral, pero bueno, no es lo más común, ¿no? Sí, no, no es lo que se hace en la práctica habitual. A ver, si el paciente está lúcido colaborador, yo podría hacerle tratamiento bioral perfectamente, no hay una Ah, contraindicación, pero en general prefiero la vía endovenosa ahí porque voy a sí, controlar que claro, cumpla todas las tomas, que haga todo, que se administre claro, también, por ejemplo, por la vía del corticoide, por ejemplo. perfecto. Bien, bien, bien. Buenísimo. Bueno, finalizo la votación, compartimos resultados. Y la más votada fue la opción D, mantener Mm. lama y agregar corticoides inhalados, que votó el 73%. Y la A fue bastante votada también, que habla de mantener lama y agregar dosis fijas de agonistas beta 2 de acción corta. ¿Sí? Así que bueno, Bueno. tengo la explicación y el porqué es correcto, ¿no? Sí. Bueno, la respuesta correcta es mantener LAMA y agregar los corticoides inhalados. ¿Por qué? Porque estamos ante un paciente que tiene antecedentes de haber sido asmático en su juventud. Si bien la prueba broncodilatadora no dio positiva, tiene un cambio leve y tiene eosinofilia, ¿sí? Es decir, que tenemos un paciente con un perfil que se beneficiaría con el uso de corticoides inhalados, sobre todo este antecedente de haber sido asmático. Y esto de que habla también de que empeora su cuadro ante la exposición al polvo ambiental. Eso nos habla de un perfil más atópico, ¿sí? Entonces los corticoides inhalados sería lo ideal de agregar el paciente que ya tenía el tratamiento antimuscarínico de acción prolongada. ¿Por qué no las otras opciones? ¿Sí? Cuando habla de agregar dosis fijas de agonistas beta 2 de acción corta, a ver, sí mantener los broncodilatadores de acción prolongada antimuscarínicos como el LAMA, pero el beta 2 de acción corta no se puede dar como un tratamiento para mantener, digamos, al paciente, sino que es de medicación de rescate, ¿sí? No lo podemos dejar que vaya a la casa y que siga todos los días de su vida con salbutamol cada 4 o cada 6 horas, porque tenemos broncodilatadores de acción prolongada que para eso se inventaron y que van a mantener una broncodilatación en el tiempo y tienen menos efectos adversos que si yo mantengo un paciente permanentemente con salbutamol, que por ejemplo le puede dar taquicardia, ¿sí? Eh, Después rotar los beta de acción de larga duración, no, en general si hay un mal control, lo que se va a hacer es adherirle algo más al tratamiento, sí, se puede poner la malaba, pero en el caso este, el paciente tiene antecedentes de asmático, entonces van los corticoides inhalados. Y lo mismo, mantener la y agregar corticoides sistémicos bioral. Los corticoides sistémicos bioral no lo usamos para tratamiento de mantenimiento, sino que lo usamos en el caso de las exacerbaciones. No sé si eso más o menos aclara un poco. Sí, perfecto. Eh, bueno, preguntaban, ¿en pacientes con asma bien tratada, la geometría va a dar normal o igualmente va a evidenciar un patrón obstructivo? En general, el paciente con asma bien controlada puede tener una espirometría, incluso con asma de reciente diagnóstico puede tener una espirometría normal, ¿sí?
lo que vamos a ver es, o sea, puede tener valores normales, pero vamos a ver respuesta broncodilatadora positiva. Y en pacientes que tienen un buen tratamiento y la espirometría está normal, si esto se mantiene los 3 meses y no tiene cambios en los síntomas, son aquellos pacientes en los que vamos a bajar el step de tratamiento y vamos a volver a controlar para ver que se mantenga con la espirometría dentro de lo normal. Sí, pueden tener perfectamente una espirometría normal. Claro. Y después, bueno, ponían que acá en la guía, viste acá abajo, habla de LABA más corticoide inhalado, especialmente ante consistencia de asma, Sí, y la opción nos dice mantener LAMA, ¿no? sí, porque en general no hay presentaciones que vengan con lama y corticoide inhalado. El lama es el tiotropio y con el corticoide inhalado, la guía pone lama y corticoide inhalado porque no hay asociaciones disponibles que venga el tiotropio con un corticoide inhalado. En general son dos aerosoles distintos y entonces lo que hacemos Ah, muchas veces es reemplazar el antimuscarínico por un beta 2 de acción prolongada y un corticoide inhalado, como la fluticasona que viene con salmeterol o el budesonide que viene con formoterol. ah, Pero tiene que ver porque no hay un aerosol que exista que tenga eso. bien, 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 buenísimo. Se puede dar, si Bueno, no, por ejemplo, dos aerosoles al paciente, que es más engorroso. Darle tiotropio, por ah, ejemplo, y un budesonide. Pero son dos aerosoles. En general tratamos de ser unicistas. De hecho, hoy en día hay dispositivos que tienen la triple terapia, como el Trelegy, que tienen el AMA, LABA y el corticoide, para que el paciente haga una inhalación por día y eso mejora la adherencia. Entonces tratamos de no llenar los de aerosoles a los pacientes, sino de buscar la opción que sea más simple. bárbaro, bien, 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 bien. Bueno, vamos viendo esta pregunta 23, les pongo para votar. Bueno, acude a su consultorio una paciente de 65 años quien está intentando realizar caminatas diarias, pero refiere presentar disnea a las 5 cuadras, síntoma que sin caminar presenta esporádicamente. Es tabaquista de 5 cigarrillos diarios desde los 20 años, dejando por periodos de un año, aproximadamente en sus 2 embarazos. Se encuentra medicada con antimuscarínicos inhalados de acción corta según síntomas que no le ha dado resultado con la caminata. La radiografía de tórax es normal y la espirometría muestra un volumen expiratorio forzado del 45%, capacidad vitral forzada normal, una relación disminuida, sin modificaciones con los broncodilatadores. Además de sugerir el cese de tabaquismo, ¿cuál de las siguientes conductas es la más apropiada? Dentro de las opciones tenemos indicar dosis fijas de antimuscarínico de acción corta, ya que utiliza y mantiene rescate según síntomas, indicar un antimuscarínico de acción prolongada en dosis y mantener rescate según síntomas con el antimuscarínico de acción corta que ya utiliza, solicitar una angiotomografía de tórax y suspender el ejercicio hasta ver su resultado, o solicitar un electrocardiograma y ecocardiograma Doppler para estudiar causas alternativas de disnea. Bueno, bien, pregunta del único 2023, le dejamos 10 segunditos más y bueno, bárbaro. Vamos cortando la votación, partimos resultados y la más votada fue la opción B. El 91% de ustedes votó la B, que es indicar un antimuscarínico de acción larga, de larga duración, en dosis fijas y mantener rescate según síntomas con el antimuscarínico de acción corta que ya utiliza. Perfecto. Bueno, muy bien. La respuesta, la verdad que sí, es la correcta, es indicar el antimuscarínico de acción prolongada y mantener los rescates con el de acción corta. Esto tiene que ver con que es una paciente EPOC, ¿sí? Que tiene vemos en la espirometría el grado de obstrucción que es del 45%, y se benefician, como vimos en las escalas de tratamiento, con el uso del broncodilatador de acción prolongada antimuscarínico y los rescates de acuerdo a la sintomatología que presente. La angiotomografía lo sugiere supuestamente como si hubiese sospecha de, por ejemplo, un tromboembolismo de pulmón, que no parece ser el cuadro porque el empeoramiento de la disnea no fue súbito, ¿sí? Sino que es durante, la paciente lo nota que fue progresivo con el ejercicio. Y el electrocardiograma y el ecocardiograma para estudiar causas alternativas de disnea, si bien en los pacientes EPOC es de buena práctica que tengan un control cardiológico porque hay muchas comorbilidades asociadas como causa de disnea, la paciente tiene el antecedente ya de tabaquismo, de estar haciendo tratamiento y tiene una espirometría de que nos habla de POC. Entonces, deberíamos mejorar el tratamiento para tratar la disnea antes de pensar en otras causas. Bueno, algunos planteaban tener un LAMA en dosis fijas y después los rescates con SAMA sería, ¿no? Antimuscarínico de acción Sí, corta, y no sería como un mismo mecanismo de acción y dar más de lo mismo, y no sería más eficaz por ahí sí. dar LAMA con SABA o LABA con, Sí, en general, o sea, si damos buscamos un antimuscarínicos de acción metagonista. prolongada, sí, tratamos de dar de acción corta un beta 2, no otro Ah, antimuscarínico, ahí va, porque consideramos buenísimo, que quedan como, ay, no me sale la palabra, bloqueados los receptores también. Entonces, se benefician más si usamos dos tipos de broncodilatadores, uno dosis fija, digamos, de mantenimiento, un LAMA, y de claro, rescate, con salbutamol en vez de hipertropio, por ejemplo. En la práctica sí es correcto, pero bueno, acá no da la opción claro, en general. Pero sí, está bien lo que pensaron. buenísimo. Bueno, y ya terminando el POC, nos queda esta diapo, ¿no? Ah, bueno, esto ya lo habíamos visto. Bárbaro. Bueno, vamos con tabaquismo, tomado en 2024. Bueno, esta pregunta no le quiero Sí, decir, vamos, la voy a poner para votar. El antecedente bueno. de tabaquismo, perdón. Sí. Paciente Ahí masculino está. de 56 años, con antecedente de tabaquismo de 20 cigarrillos día por 20 años,
consulta por disnea de esfuerzo y tos con expectoración mucosa. ¿Qué estudio solicitaría para realizar el diagnóstico? Tomografía con contraste endovenoso, ecocardiograma Doppler color, espirometría con prueba post-broncodilatadora y examen directo para VAR. Bueno, bien. Entonces, tabaquista, 20 cigarrillos días por 20 años, disnea de esfuerzo y todos con expectoración mucosa. Bueno, ahí ya tenemos una sospecha diagnóstica. ¿Y cuál es el estudio que voy a pedir? Bueno, finaliza la votación. La gran mayoría votó la opción C, que es espirometría con prueba post-broncodilatador, que bueno, es la opción correcta, ¿no? Perfecto. Muy bien, como vimos antes, paciente que yo tengo con síntomas crónicos de más de 3 meses de disnea, tos, ¿sí? Y tiene el antecedente de tabaquismo, ya sea actual o ex tabaquista. En este caso tiene la disnea, la tos, la expectoración y encima el tabaquismo. Tengo que hacer la espirometría con prueba post-broncodilatadora para diagnosticar un EPOC, ¿sí? El resto, bueno, no tiene, la verdad que no con la clínica que presenta entre tabaquismo y la clínica respiratoria es el estudio indicado, Entre ¿sí? todos, sí, sí, No hay nada que está nos hable de pedir una osciloscopía para tuberculosis, ni pensar en algo cardiológico, ni en un tromboembolismo de pulmón, por ejemplo, para pedir una toma con contraste, ¿sí? buenísimo. Bien, bien, bien. Bueno, ahora sí, tabaquismo. Dejo unos Bueno, conceptos teóricos, arrancamos y podemos como ser humano. si querés ir cliqueando, así ya aparece toda la filmina completa. Vamos a hablar rápidamente de lo que es los estadios de cambio, ¿sí? De Prochaska, que hablan de en qué estadio se encuentra el paciente con respecto a cuando uno le plantea la cesación tabáquica. La etapa de precontemplación es cuando no tienen necesidad de cambiar su comportamiento, no lo perciben como algo necesario. La etapa de contemplación es cuando evalúan la posibilidad de hacer un intento de dejar de fumar, que están considerando los pros y los contras, pero hay una ambivalencia que les impide pasar directamente a la acción. En la etapa de preparación, los pacientes ya están listos para dejarlo, el cigarrillo dentro de los próximos días, están haciendo acciones concretas, por ejemplo, ir a un consultorio de cesación tabáquica o a un neumonólogo. En este caso ya los pros superan a los contras de dejar de fumar. La fase de acción comprende todas las estrategias que va a usar el paciente para el día D, que es donde deja de fumar definitivamente, hasta los primeros 6 meses de abstinencia, y es una de las etapas donde hay que estar más presente porque hay mayor riesgo de recaída. Y el mantenimiento es aquellos que dejaron de fumar hace más de 6 meses, ¿sí? Muy bien. Siguiente. Bueno, acá tenemos un ejemplo en una de las preguntas que se dio en el 2024. Habla de un paciente que se llama Juan, que tiene 38 años y es tabaquista hace más de 10 años. En la consulta le comenta a su médico que sabe del daño que le provoca el tabaquismo y piensa en dejar de fumar, pero aún no está listo para hacerlo. De acuerdo al modelo transteórico de Prochaska y Di Clemente, ¿cuál es la etapa en la que se encuentra Juan? Etapa contemplativa, de acción, preparación o precontemplativa. Bueno, muy bien. Esto entonces de tabaquismo lo tenemos que saber, estas etapas. De hecho, se toma, 2024 fue Sí, tomado. Así que, bueno, ya votaron casi todos, 2 segunditos muy más. bien. La gran mayoría votó el opción A, 76% de ustedes, pero varios también da duda con la precontemplativa. Varios votaron Sí, la D, ¿sí? El 21%, que bueno, nada, juega un poquito de duda, ¿no? Con la precontemplativa. sí, sí. Algo que es muy importante fijarse es la ambivalencia que tiene el paciente. O sea, que tiene la necesidad, digamos, si podemos volver a en la etapa, bueno, la respuesta es la etapa contemplativa, en la que el paciente ya piensa, digamos, en la posibilidad de dejar de fumar, pero todavía no está decidido a tomar acciones, ¿sí? Ya considero los pros y los contras, pero no le cuesta todavía tomar la decisión. Entonces, por eso es una etapa de contemplación, ¿sí? Precontemplación sería si el paciente ni siquiera considera que fumar está mal ni nada. En este caso, ahí dice que el paciente sabe el daño que le produce, ¿sí? Pero le cuesta pasar a la acción, digamos, a prepararse para la acción. Bien, bárbaro. Bueno, acá unos otros conceptos más de Sí, tabaquismo que son importantes. sí, esto solamente para aprender a calcular los pack es el número de cigarrillos por día por año fumando dividido 20, ¿sí? Si son 20 cigarrillos que fuman por día por 20 años, dividido 20, ¿sí? Que da 20 pack y si no, saber que un paquete son 20 cigarrillos y si el paciente fumaba un paquete durante 20 años, son 20 pack. Es como la manera rápida de calcularlo, ¿sí? Creo que si pones un clic más, ahí está el ejemplo de lo que les dije recién. Y después, bueno, ahí está lo de un paquete por día por 30 años, 30 pack, ¿sí? Muy bien. Después, siempre el paciente que acuda a control, interrogar si fuma, ver si tuvo intentos previos de dejar de fumar, cuántos años lleva fumando, el número de cigarrillos para calcular los pack y evaluar el grado de dependencia que tiene con respecto al tabaquismo, si fuma más de 20 cigarrillos día, si desde que se despierta hasta que enciende el primer cigarrillo pasan menos de 30 minutos y el cigarrillo que más necesita es el de la mañana. Esto nos habla de un alto índice de dependencia del paciente del tabaco. Entonces, en estos pacientes vamos a tener que ver qué herramientas vamos a usar una vez que decidan pasar a la acción de dejar de fumar. Por ahí no solo terapia cognitivo-conductual, sino también terapia farmacológica, ¿sí? Después, de acuerdo también a las preguntas, puedo evaluar en qué etapa se encuentra, si quiere dejar de fumarlo, si dice que no, está en precontemplación, si dice que sí y está dispuesto a intentarlo en el próximo mes, está en fase de preparación, si no, y le preguntamos también si en los próximos 6 meses, si responde que sí, está en fase de contemplación, y si responde que no, está también en fase de precontemplación. Muy bien.
de este algoritmo, eso me parece lo más importante, saber cuáles son las características que hablan de que hay más alta dependencia del tabaco, ¿sí? Y después, bueno, siempre para la cesación tabáquica, lo que hablamos recién, de que preguntarle si fuma, anotarlo en la historia clínica, ¿sí? Cuantificar cuánto fuma, ver los paquías y dar consejo breve para dejar de fumar. Siempre tiene que ser un consejo claro, firme y personalizado, informarle los riesgos del tabaco y los beneficios de dejar de fumar y intervenir con un estilo motivacional. Siempre tratar de expresar empatía, escuchar de manera reflexiva y preguntarle al paciente si está dispuesto a dejar en el próximo mes, ¿sí? En la siguiente. Si el paciente dice que no, tratar de indicar que no fume en espacios cerrados, en el hogar, en el auto, trabajo y otros espacios, y ofrecer ayuda para cuando esté listo, ¿sí? Que esto parece una pavada, pero es algo que uno ya le mete en la cabeza, bueno, trate de no fumar en espacios cerrados, si algún momento considera que está listo, vuelva a consultarme, o hay en tal lugar hacen cesación, ¿sí? Ofrecer ayuda para que el paciente cuando tenga la iniciativa tenga dónde recurrir, y si el paciente está deseoso de dejar fumar en el próximo mes, ayudar con consejería práctica, ¿sí? Ver cuáles son las situaciones de gatillo que hacen que fume, ver estrategias sustitutivas del acto de fumar, ¿sí? Como actividad física, valora el grado de dependencia, ¿sí? Como lo vimos recién, la cantidad de cigarrillos por día, el tiempo que pasa hasta que enciende el primer cigarrillo y cuál es el cigarrillo del día que más necesita el paciente, informar sobre los síntomas de abstinencia, cómo los va a manejar, ver si hay una línea de ayuda al tabaco, proveer material complementario de lectura, de autoayuda, ¿sí? Y establecer el día D, que es el día en que el paciente va a dejar de fumar, ¿sí? Y ver si es necesario, aparte de la consejería práctica, ofrecer ayuda farmacológica, en general en aquellos pacientes que fuman 10 o más cigarrillos por día, por ejemplo, o esos que tienen un alto grado de dependencia, ¿sí? Siguiente. ¿Qué opciones tenemos? Los parches de nicotina, los chicles de nicotina, el bupropión, ¿sí? La vareniclina ahora actualmente no está en uso. Y podemos también hacer uso combinados de las distintas presentaciones de nicotina, ¿sí? En general, si el paciente es poca la cantidad que fuma, a veces solo es necesario las terapias cognitivo-conductuales. Nada, eso les puse ahí un apartado que al momento de la edición de esta guía, la vareniclina no se encuentra disponible en el mercado por resolución de aspectos vinculados al nivel de nitrosaminas en los comprimidos. Y en general se hace seguimiento de los pacientes una vez que está el día D, dentro de los 6 meses se hace el seguimiento para ver si logró o no la cesación tabáquica, si tuvo recaídas para ayudar al paciente, y ahí pasaría a lo que sería la fase de mantenimiento, ¿sí? Y siempre todo se va a ajustar de acuerdo a la situación del paciente. Si tuvo recaídas, volvemos a foja cero a dar el consejo y volver nuevamente a intentar la cesación cuando se considere que está listo. Muy bien. Los beneficios de dejar de fumar a nivel de la recuperación de la salud, las cosas que había marcado, si querés ir cliqueando, más o menos como para no leerles todo. Lo más importante, que a las 12 horas el paciente va a tener mejores niveles de oxigenación de oxígeno, van a normalizar los valores del monóxido de carbono, a las 2 días ya va a recuperar el olfato, a las 72 horas va a haber una depuración del 100% de la nicotina y el 90% de los metabolitos, que ya van a estar eliminados, ¿sí? Siguiente. A las 2 semanas, entre las 2 semanas y los 3 meses, ya va a haber un riesgo disminuido de infarto de miocardio, va a haber una mejoría de la función pulmonar. Al año va a haber una disminución del 50% de enfermedad coronaria, de infarto agudo de miocardio y de accidente cerebrovascular, siempre comparándolo con la población no fumadora. Y de 5 a 15 años, el riesgo de accidente cerebrovascular es comparable al de un no fumador. Sí, siguiente. Y bueno, nada más con respecto a tabaquismo. Yo creo que ahí es importante evaluar los estadios de Prochaska, ver lo del cálculo de los paquías y el tema de cesación, cuáles son los factores que hablan que hay mayor dependencia, ¿sí? Son todas cosas que se pueden llegar a preguntar. Este lo pusimos porque realmente se tomó también los beneficios de dejar de fumar, Sí, así que sí, sí, también sí. está bueno, vamos con derrame pleural. Ya vimos Bueno, Amercook, estaba el cuarto tema de los cuatro más importantes, derrame pleural. bueno. Derrame pleural, importante es la ocupación con líquido del espacio pleural. Como estudiamos un derrame con una toracocentesis y principalmente para ver la etiología, lo que vamos a hacer es los criterios de Light. Con los criterios de Light vamos a dividir si estamos frente a un líquido que es un exudado o un trasudado. Con uno solo de los criterios ya estaríamos hablando de un exudado y con eso podemos orientarnos a qué origen tiene el derrame pleural, ¿sí? Los criterios son tres. Uno es el cociente entre las proteínas del líquido pleural y del suero mayor a 0,5. El otro es cociente entre la LDH del líquido pleural y del suero mayor a 0,6. Y el otro es la LDH pleural mayor a 2/3 del límite superior de normalidad para la LDH sérica. Muy bien. Creo que viene ahora una pregunta, como para aplicar un poco esto que repasamos. Se trata de un paciente de 50 años, ¿sí? Que presenta un derrame pleural con las siguientes características. Aspecto pajizo, un pH de 7,3, cociente de proteínas pleurales y suero de 0,8, cociente de LDH pleural y suero de 0,9, Gram y Sil-Nielsen negativos, lípidos totales, colesterol y triglicéridos normales, células mesoteliales menor al 5%, intensa linfocitosis sin atipias y una ADA de 75 unidades por litro. ¿Qué diagnóstico sugiere? Dentro de las opciones, derrame pleural tuberculoso, derrame pleural por insuficiencia cardíaca, mesotelioma pleural o empiema pleural. Bueno, bien, ahí están votando. Ya falta poquito. Con tenemos esta preguntita también, 2024, que se tomó el tema de patología pleural. Bueno, finalizamos la votación. La más votada fue la opción A, derrame pleural tuberculoso, que el 74% de ustedes votó la opción A, y Sí, después el 15% votó la opción D,
en piema Sí. pleural. Sí, Perfecto. Bueno, ¿por qué es un derrame pleural tuberculoso? De acuerdo a los índices, si vemos los criterios de Light que repasamos recién, habla de que es un exudado, el recuento celular habla de que es mononuclear porque hay linfocitosis, ¿sí? No hay polimorfonucleares, y el ADA, sí, es una enzima que nos sirve cuando está elevada mayor a 45, nos sugiere que hay o una patología neoplásica o tuberculosis, ¿sí? Entonces, tenemos un líquido con características de un exudado mononuclear y un ADA elevado, entonces estamos ante presencia de una sospecha de un derrame pleural tuberculoso, ¿sí? Después lo confirmaremos, siempre acuérdense que los derrames pleurales tuberculosos son pausivacilares, entonces por ahí el directo puede ser VAR negativo y el cultivo incluso puede dar negativo, entonces vamos a hacer en estos casos una biopsia pleural para confirmar si se trata de una tuberculosis, ya que en la anatomía patológica vamos a encontrar, por ejemplo, granulomas. En el caso de la insuficiencia cardíaca, debería haber dado un trasudado, y como vemos en los cocientes dio un exudado. El mesotelioma pleural en general va a tener células mesoteliales en mayor cantidad y reactivas, y va a haber células atípicas. Y en el caso del empiema pleural es un exudado también, pero el predominio va a ser polimorfonuclear, vamos a ver pus, y en general podemos tener una tinción de Gram que dé positivo o que tenga un cultivo bacteriológico positivo. bueno, clarísimo. ADA, entonces puede ser TBC, pero también neoplasia, ¿no? Habías dicho. Sí, el ADA en general lo usamos más para TBC, pero cuando hay un exudado mononuclear y un ADA elevado, también tenemos que pensar en otras patologías como los linfomas que pueden dar un ADA elevado, ¿sí? Pero en general siempre lo vemos con la clínica del paciente y con las características de la celularidad, ¿sí? Buenísimo. Y preguntaban qué es aspecto pajizo, ¿es por el color? Sí, como por el color, medio rojizo, medio, sí, Ah, sí, bárbaro. anaranjado, sí. Bien. Preguntan con el 100 Nielsen negativo igual podría ser tuberculosis. Sí, lo Porque que les dice comenté Gram recién, que las negativo. derrames pleurales tuberculosos son pausivacilares, es decir, que tienen pocos bacilos, o sea que la coloración de Nielsen puede ser negativa, e incluso el cultivo puede ser negativo. Entonces, lo que se hace siempre después de una sospecha por la clínica y por un líquido compatible con un exudado mononuclear, un ADA positivo, es pedirle la biopsia pleural, que nos mejora el rédito diagnóstico. Bien, bien. ¿Y por qué no neoplasia entonces? Más que nada por el tema de las No atípicas, tiene linfocitosis células en atípicas. atípicas. Sí, Claro, en bien. general se puede mandar a hacer un citológico y si es un anatomopatólogo avesado, va a haber células atípicas. Bueno, y estaban preguntando qué define en PIEMA, así que vamos a poner esta pregunta del 2024, Bárbaro, bárbaro. mandar la votación. Muy bien. ¿Qué característica posee un derrame pleural para definirlo como empiema? Glucosa 75, tinción de Gram positiva, pH de 7,32 y LDH de 900. Bueno, bien, ahí van votando. Bueno, finalizamos la votación, ya votó la gran mayoría. La opción más votada fue la opción B, que habla de Sí, tinción de Gram positiva, y sí. algunos, un 20%, votó la D de LDH de 900. Bueno, el empiema es la acumulación de pus en el espacio pleural, ¿sí? En general se va a ver por características macroscópicas, cuando uno punza y ve pus, eso ya directamente es un empiema y requiere de tratamiento de un drenaje pleural. Pero cuando no es macroscópicamente evidenciable y mandamos a hacer un físico-químico o un bacteriológico, vamos a encontrar ciertas características que lo identifican. Uno de esos es que tenga coloración de Gram positiva, porque el espacio pleural es un espacio estéril, no debería haber bacterias ahí, o sea que si hay bacterias, estamos frente a un empiema, ya sea que venga la tinción de Gram o que crezca en el cultivo, ¿sí? Bacteriológico. Y después tenemos los otros criterios como una glucosa menor a 50, un pH menor a 7, ¿sí? O 7, entre 6,90 y 7, menor a 7, sí, perdón. Y una LDH que tiene que estar elevada a 900, no, deberíamos saber también cuál es el valor en sangre para ver la relación, ¿sí? Como vimos antes en los criterios, ¿sí? Pero principalmente eso, que haya bacterias en el líquido pleural nos habla de que es un empiema, ¿sí? Sí, Bien, con un solo bárbaro. criterio ya es Preguntaban, empiema. ya se empiema. Preguntaban también, uy, perdón. A ver. En el derrame si en el derrame pleural se hace punción pleural, no se ve infección activa ¿Cómo? ni células neoplásicas, se hace biopsia pleural. Si En el choice sospecho marcaba video. neoplasia, se hace biopsia pleural también, sí. Bien, Sí, pH menor a 7,20 bueno, y, o sea, tiene que tener pH menor a 7,20, LDH mayor a 1000 o glucosa baja, tiene que tener los tres como para hablar de empiema. Si tiene uno solo, en general hablamos de un exudado complicado, ¿sí? bien, Y si no, si ya tiene pH menor a 7, sí o sí ya ahí hablamos de empiema. Y siempre bárbaro. Bien, preguntan eso, si colocamos tubo de aislamiento, sí, en el empiema hay que hacer un drenaje pleural, se coloca el tubo de aislamiento, es indicación. buenísimo. Por el Bien, riesgo de bien. adherencias que generan estos tipos de derrame, porque pueden dejarle un pulmón restrictivo al paciente. Bueno, bien. Vamos a terminar con un repasito de imágenes. Mientras Ignacio pregunta, ¿exudado complicado y empiema es lo mismo? No, un exudado complicado es el que les dije recién que tiene características que no lo hacen en piema porque no es pus, no es no tiene coloración de gramo cultivo positivo, pero es un exudado complicado porque tiene un pH bajo, glucosa baja y tiene una LDH alta, ¿sí? Una de esas tres características, no las tres. ¿Sí? Y bueno, la última preguntita preguntaba cuál es la diferencia entre toratomía y tubo de drenaje. Yo pensé ¿Entre? que para poner una toracotomía. No.
El tubo de aislamiento pleural se hace una incisión en el espacio intercostal y se coloca, se hace en un quirófano de guardia o si el paciente está crítico en un showroom, se puede colocar. Y no es una cirugía abierta, sino que lo que se hace nada más es abrir un espacio entre las costillas de la línea general axilar media o anterior y se coloca el tubo y con las fenestras por dentro se fija y se hace la placa para ver que esté drenando y esté funcionante con un tubo con agua un frasco con tubo que se llama buló en la punta, digamos, del tubo de avenamiento para colectar, para hacer la colección, para que drene y juntar ahí todo lo que el débito que tenga ese tubo. Bárbaro. Bien, bien, bien. Bueno, vamos a hacer un repasito de imágenes. Muy bien. No tomado en el examen único, veremos qué pasa este año, pero los últimos 3 años no hubo preguntas con imágenes en el examen único, pero sí en los privados. Así que bueno, vamos a ver rápidamente 3 o 4 placas nada más. Los Sí, leemos en el chat, a ver qué opinan. Así de una, ¿no, Silvia? Sin pista ni dale, nada. dale. Me gusta así. Son todas cosas grandes que. Ya vimos, tuvimos la clase de imágenes, así que hace Sí, unos meses. Bueno, la gran mayoría habla de atelectasia, algunos mencionaban neumotórax de atención, pero sí. bueno, la gran mayoría habla de atelectasia. Buenísimo. Bueno, muy bien, como dice la mayoría, ¿por qué atelectasia? Porque vemos una imagen, una opacidad, ¿sí? En este caso, con el compromiso de todo el hemitórax derecho y que trae hacia ese lugar todas las estructuras, como podemos, por ejemplo, el mediastino desviado hacia ese lado con la tráquea, ¿sí? Tironeada hacia ese lado, y vemos también disminución de los espacios intercostales y la elevación del diafragma de ese lado, ¿sí? Entonces, las atelectasias se producen, digamos, porque hay un colapso pulmonar y se traen todas las estructuras consigo, ¿sí? ¿Por qué no un neumotórax de atención? Porque el neumotórax, vamos a ver, una imagen radiolúcida, ¿sí? Y que en general va a empujar las estructuras hacia el otro lado, ¿sí? Esto es una imagen radiopaca y que se trae todas las estructuras hacia el lugar de la lesión, así que están en lo correcto, es una telectasia. Muy bien. Este, tenemos placa y tenemos tomo. Sí, La mayoría pone derrame pleural. Bueno, alguno bueno, dice que es bilateral, sí. No son quizá un del poquito mismo más. paciente probablemente las imágenes. Ah, está bien. Bueno, bien, bien, bien. Pero Bueno, sí, derrame. estamos todos Hablan de la en lo línea correcto por Monceau. suerte. Sí, una imagen con una opacidad homogénea que borra el seno costofrénico o cardiofrénico y con una concavidad superior, ¿sí? Entonces, la famosa línea de Mosso, estamos frente a un derrame pleural, ¿sí? Fíjense que en la tomografía también vemos el derrame pleural en la ventana de mediastino y lo que vemos adyacente, que es parte del parénquima pulmonar, si bien parece tener broncograma aéreo, muchas veces puede ser un colapso pasivo del pulmón por el mismo derrame que empuja o puede tratarse de un derrame paraneumónico, ¿sí? Eso depende de la clínica y otros cortes. Con ese corte solo puede ser la misma derrame que empuja, ¿sí? Excelente. Bueno, clarísimo. Así son las imágenes en general cuando nos toman con imágenes, ¿eh? Bastante grandes. Sí. Bueno, acá se Este ve va con ayuda. otra imagen, Sí. que es, claro, tiene flechitas. Estaban votando neumotórax muchos, algunos dicen neumotórax atención, algunos mandan el grado, ¿cuál es? Grado 2, pero sí, Bueno, la muy bien. mayoría. Sí. Sí, se trata de un neumotórax. Fíjense que lo que hay es una imagen de una radiolucidez, ¿sí? Con ausencia de la trama vascular y el colapso del parénquima pulmonar. Vemos la línea ahí que señala las flechas donde está el muñón pulmonar. De acuerdo a lo que es el grado, lo vamos a dividir en la línea media clavicular. Los que estén por fuera va a ser grado 1 sobre la línea medio clavicular 2 y grado 3 por dentro de la línea medio clavicular. ¿Sí? Muy bien. Muy bien. Bueno, última diapo del día de hoy, Sí. ya Bueno, 7 lo que y fuimos viendo, 30. sí. Sí, asma, sí, repasar clínica, control, exacerbación y tratamiento. Recuerden bien el tema del corticoide sistémico y corticoide inhalado cuando indicarlo. El sistémico siempre en las crisis y el inhalado es lo que usamos. Si no lo venía usando en las crisis también lo agregamos. Y si no, ver el tratamiento de mantenimiento. Sí, que ahí sé que hubo bastantes dudas. Después, con respecto al POC, también el diagnóstico, cómo lo hacemos con la espirometría, a quiénes se le indicamos, cómo tratar una exacerbación de POC, las indicaciones de BNI y las contraindicaciones sobre todo, cuándo indicamos oxígeno, sí, en qué casos. Hablamos un poquito de lo que es cesación tabáquica y hacer hincapié bien en los estadios de cambio, ¿sí? Que es lo que repasamos, y saber calcular los backyears y los grados de dependencia del cigarrillo. Espirometría, que es lo primero que vimos en la clase. Tromboembolismo de pulmón, que no lo vimos, pero suele haber alguna pregunta de eso. Derrame pleural, saber bien los criterios de Light, que nos va a diferenciar entre un exudado y un trasudado, y saber también en piema. Y neumonías, que bueno, esto lo vieron en la parte de infecto, supongo, pero bueno, que es algo que también se suele tomar. Bien, bueno, bárbaro. Lo más tomado entonces, quédense chicos, estos 4 grandes temas: asma, EPOC, tabaquismo y derrame Sí, pleural, ¿sí? Súper importante, denle bola a eso, que tiene el 80% de las preguntas de neumo contestadas, siendo neumo una de las materias más importantes de medicina interna, ¿sí? sí, Así que bueno, chicos, cortamos acá, son casi las 8, tengan sí. buen fin de semana, vamos a habilitar ahora mañana ya lo que es obstetricia, que tienen lunes y miércoles, ¿sí? Y el viernes tienen legal. Obstetricia 1, lunes, obstetricia 2, miércoles con Lucina a las 2, y legal 2 el día viernes, ¿sí? Así que bueno, Silvia, mil gracias, clarísimo todo. Bueno.
Bueno, espero que haya servido, Y muchos bueno, éxitos en el examen y cualquier duda obviamente estoy a disposición, me contactan a través de Víctor y bueno, en lo que pueda ayudar. Saludos a todos. bueno, gracias, Silvia. Saludos a todos, buen fin de semana. Nos vemos el lunes. Hasta luego. Hasta luego.
Bienvenido.